a los amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana aquí en la plaza de Calley. Te habla tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los sábados desde las 11:30 de la mañana aquí en la plaza de Calley, trayendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida. También estamos todos los miércoles desde las 12 del mediodía en la plaza de Sidra. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar para traer el mensaje que Dios nos ha dado en este día para la plaza de Calley. Padre amado, Dios de toda misericordia, contempla desde los cielos las vidas que nos escuchan al alcance de nuestra voz y más allá de nuestra voz. Mira las vidas sin salvación. Tócalos para arrepentimiento. Tócalos para salvación. Mira las vidas que están enfermas, agobiadas por alguna enfermedad. Tócalos para sanidad. Mira las vidas atadas por el poder de las tinieblas. Tócalos para liberación en esta hora, mientras atamos el poder de Satanás y lo sometemos bajo la planta de los pies de Cristo y echamos fuera de este lugar todo poder del diablo que quiera impedir que tu nombre sea glorificado. Desatamos sobre este lugar espíritu de arrepentimiento, espíritu de salvación, espíritu de sanidad, espíritu de liberación. Ahí donde estás, prepárate a recibir un milagro de parte del Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inmediatamente vamos a leer una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14. Estaremos leyendo el verso 12. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. Amados hermanos y amigos, si bien la religión y el gobierno no mezclan, tanto la religión como la política tienen conceptos similares. El que está en la política ama a su país y desea que las personas que viven en ese lugar prosperen, pero no solo porque ame a su país o porque ame a las personas, sino porque si su país prospera, si las personas prosperan, también ese político tendrá prosperidad y vivirá en un país de paz y seguridad. Lo mismo sucede con las religiones. Las religiones aman a las personas. Amamos a las vidas. Pero no solo porque deseemos el bien espiritual de las personas, sino porque si logramos que las personas prosperen espiritualmente, aún nuestra vida sobre esta tierra será una vida próspera. Alabado sea el nombre del Señor. Tanto en la política como en la religión se tiene un mismo concepto. Alabado sea Dios. Pero al igual que los propósitos
del hombre son buenos tanto en la política como en la religión, hay veces que el hombre se desvía de la realidad, del propósito para el cual se busca el bien de las personas. Por ejemplo, estamos seguros que Marx, el hombre que inventó el marxismo o lo que llamamos el comunismo, fue un hombre que amó a su país. Fue un hombre que bajo sus conceptos, él dijo, ¿cómo es posible que aquel tenga mucho y aquel no tenga nada? ¿No sería bueno que todos tuviéramos las mismas condiciones, las mismas cosas? Que si yo puedo comer 3 veces al día, cualquier persona pueda tener 3 alimentos al día. Estoy seguro que ese hombre amaba a su país, amaba a las multitudes, amó a los pobres. Alabado sea el Señor, cuando inventó una manera de lograr quitarle a los ricos lo que tenían para que todos fueran iguales, para darle a los pobres por igualdad. El comunismo en sus principios parecía algo bueno. La gente comenzó a ver a este hombre como una persona buena, que tenía buenos propósitos, que amaba a la gente y amaba a su país. Se fueron agregando hasta que lograron treparse al poder, quitarle lo que todo el mundo tenía para formar lo que hemos conocido como el comunismo de la Unión Soviética. Sus propósitos eran buenos. Estamos seguros que ese hombre amaba a su país, amaba a la gente, pero la manera, el camino en que escogió para amar a las personas, para amar a su país, era un camino torcido, no era un camino de verdad. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Parecía algo bueno darle de comida a todo el mundo. Que si el rico tenía 2 zapatos, el pobre tuviera 2 zapatos. Que si el rico tenía un carro, que el pobre tuviera un carro. Que si el rico comía todos los días, que el pobre comiera todos los días. Parecía algo bueno, parecía un buen camino. Pero la realidad es cuánto dolor y cuánto sufrimiento ha causado en el mundo entero, en su propio país, entre su propia gente. Alabado sea Dios. Mire, estamos seguros que quizás Fidel Castro, cuando comenzó con una Biblia bajo el brazo y se metía en las iglesias, estamos seguros que quizás él amaba a Cuba, él amaba a los cubanos, él pretendía lo mismo, que cada cubano tuviera una buena manera de vivir, que no hubiera un rico ni un pobre, sino que todos fueran tratados por igual. La idea era buena y muchos la aceptaron. ¿A cuántas iglesias evangélicas se trepó con la Biblia bajo el brazo a hablarles de un concepto que parecía bueno? La gente comenzó a decir, este hombre Fidel Castro ama a nuestro país, ama a la gente, ama a los pobres. La idea era buena. Tuvo seguidores que lo treparon al poder. Le quitó todo a los ricos. Comenzó a distribuir. Todo parecía bueno.
Hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen derechos. Pero ¿cuál fue la realidad de su camino? ¿Cuánta hambre no ha traído a Cuba? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? Alabado sea Dios. Pero es posible que tanto Marx como Fidel Castro, como Lenin, amaran a su pueblo, amaran a su país. Pero el camino que decidieron escoger, aunque era un camino que parecía bueno, era un camino de perdición, era un camino de maldad. ¿Cuántos muchachos, como ven a los traficantes, con carros, con muchachas, prendas, buena ropa, dicen eso está bueno? Ven que el camino es bueno, se lanzan a ese camino, pero no ven el daño que están haciéndole a otras vidas. El dolor y el sufrimiento que provocan a miles de familias en Puerto Rico y en el mundo entero. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Parece algo bueno. Mire, lo mismo sucede en la religión. Las religiones, cualquiera que sea, hay personas en las diferentes religiones que aman a Dios. Sí. Y hay personas en las diferentes religiones que aman al prójimo. Mire, hay miles de católicos que de todo corazón aman a Dios. Aman al prójimo. Los hay testigos de Jehová que aman a Dios. Los hay adventistas, los hay mitas, los hay hasta espiritistas. Mire, hasta en la iglesia esa de Satanás hay gente allí metida que en su corazón verdaderamente aman a Dios y aman al prójimo. Pero el problema está en que están en caminos equivocados. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Parecen buenos caminos. Los espiritistas dicen que no le hacen daño a nadie. Usted quiere librarse de su enemigo, le hacen un fufú para bien suyo. Le hacen un fufú para que usted consiga novia, se case, para que su negocio prospere. Fíjese que el camino parece bueno. Ellos dicen hacer lo bueno. Aún la iglesia de Satanás, ellos dicen que están rindiéndole un servicio a Dios. Personas que en lo profundo de su corazón realmente aman a Dios, realmente quieren salir de la vida de pecado y de maldad, que aman al prójimo, gente que se aman a sí mismos, pero están en caminos equivocados. Oiga bien, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un fariseo, era un religioso. Como judío vivió bajo la ley de los judíos, la ley de Moisés. Tuvo el privilegio de estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de aquel tiempo. Era de buena familia, familia de
de dinero que podía sufragar los gastos de una buena educación. Y como nació en Israel, como nació bajo la ley, su religión era la ley de Moisés, la ley judía. Fue uno de los mejores estudiantes de su época. Él creía que dentro de su religión, él le estaba sirviendo a Dios. Porque él amaba a Dios. Él quería salvarse. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al infierno? Nadie. Saulo de Tarso no quería irse al infierno. Quería salvarse. Y él pensaba que sirviéndole a Dios en su religión lograría la salvación de su alma. Porque se amaba. ¿Tú te amas a ti mismo? ¿No quieres ir al infierno? Eso significa que te amas. ¿Te quieres salvar? Eso significa que te amas. Saulo de Tarso se amaba, pero también amaba a la gente, amaba al pueblo. Y él quería que si él se salvaba, que su pueblo se salvara. Que los judíos se salvaran. Que su nación, Israel, se salvara. Él amaba a Dios, se amaba a sí mismo y amaba a su pueblo y a su nación. Y él decía, yo ciertamente había creído mi deber. Oiga, patriota, mi deber. Consideraba que su vida de religiosidad, que su vida de amar a Dios y amar al prójimo era para él una obligación, era un deber. Y dentro de su religión comenzó a atacar a los cristianos. Él creía que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo. Y él dijo, lo cual hice, yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, a muchos cristianos los metí presos. Yo torturé cristianos. La Biblia dice que Saulo torturó a los cristianos de tal manera que muchos de ellos blasfemaron el nombre de Jesucristo. Porque Saulo creía que de su religión, que era su deber, y a los que no pudo matar. La Biblia dice que cuando otros mataban a los cristianos, él daba su voto, él estaba de acuerdo. Ese cristiano, apedréalo, mátalo. Él pensaba que dentro de su camino, que dentro de su religión, estaba sirviéndole al Dios de los cielos. Él se amaba porque no quería perderse. Él amaba al pueblo, a su nación, porque él no quería que el pueblo se perdiera. Pero Saulo estaba en un camino equivocado. Sí, hay personas en las diferentes religiones que aman a Dios, que se aman a sí mismos y que aman al prójimo, pero están en caminos equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así como Marx llevó a la Unión Soviética a
al caos, a la desesperación, al suicidio, creyendo que los llevaba por buen camino. Así como Fidel Castro llevó a Cuba al desastre, pensando que los llevaba por buen camino. Así hay religiones que piensan que están llevando al hombre por un buen camino. Y hay gente dentro de esas religiones que aman a Dios, se aman a sí mismos y aman al prójimo, y ellos piensan que dentro de esa religión podrán lograr sus objetivos, la salvación de su alma. Pero el problema está en que están en caminos equivocados. Así le pasaba a Saulo, persiguiendo a la religión cristiana, matando a los cristianos, torturándolos, obligándolos a blasfemar. Pensaba él que él rendía servicio a Dios. Pero en el camino en que se encontraba, él dice que lleno de odio, lleno de rencor contra los cristianos, como muchas iglesias hoy en día se enojan con los cristianos. ¿Por qué te enojas con los cristianos? ¿Por qué? ¿Acaso tu religión te ha podido sacar del vicio en que te encuentras, de la maldad? A mí me sacó del alcoholismo. ¿Tu religión te ha podido sacar del alcoholismo? No, ni de las drogas, ni de la mentira, ni del adulterio, ni de la hipocresía. Pero el camino que yo sirvo me sacó del alcohol, de las drogas, de los adulterios, de la mentira, de la hipocresía. Me hizo un hombre de bien. ¿Por qué me persigue? Las religiones nos critican, evangélicos locos, porque no bebemos, ni fumamos, ni bailamos, ni codiciamos las mujeres ajenas, porque no seguimos detrás de estatuas o palos, porque nos vestimos, nos cubrimos, nuestras mujeres visten con decencia y con pulcritud. Que estamos locos, dicen. ¿Sabes qué? Cuando tú dices eso, demuestras una cosa muy importante. Es que dentro de ti, en tu interior, tú amas a Dios. Tú amas al prójimo. El problema es que estás en un camino equivocado. Mientras Saulo iba hacia Damasco, como a mediodía, como a esta hora, una luz del cielo más grande y más fuerte que el sol le rodeó. Y cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le dijo Cristo a Saulo: ¿por qué matas mis cristianos, mis hijos, que han cambiado, que han sido lavados, que han sido transformados, que ya no mienten, ya no fuman, ya no adulteran, ya no venden drogas ni la usan? Son fieles a sus esposas, a sus maridos, obedecen a los padres, son gente trabajadora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que Cristo le dijo a Saulo: yo sé que tú me amas. Sí, yo sé que tú me amas,
pero estás en un camino equivocado. Ese camino que tú crees que es tu deber, ese camino te llevará a la perdición. Y Saulo le preguntó a aquella voz que le hablaba: ¿quién eres, Señor? Oiga bien, porque cualquier religión te puede venir a hablar palabras bonitas, palabras de salvación, palabras para que te ganes el cielo. Pero no todas las religiones que te hablan bonito en medio de sus caminos te llevan a la vida. Porque no tienen a Jesucristo como la roca, como el fundamento. ¿Quién eres? Y oyó aquella voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú buscas. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas, católico. Yo lo sé, dijo Jesús. Testigo de Jehová, yo sé que tú me amas, dijo Jesús. Adventista, yo sé que tú lo amas. Testigo de Jehová, mormón, mita, espiritista. Yo sé que dentro de tu religión verdaderamente tú amas a Dios, pero estás en un camino como Saulo, un camino equivocado que no te llevará a la vida, sino que te llevará a la perdición. Jesús no se acercó a Saulo para matarlo, oiga bien, no se acercó a Saulo para condenarlo, no, se acercó para sacarlo del camino que llevaba, de la religión falsa que llevaba. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final será camino de muerte. Pero como Dios sabía que Saulo lo amaba, solo que andaba en un camino de religiosidad equivocado, Jesús se le apareció. Jesús lo llamó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú buscas. Alabado sea Dios. Porque solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Y Saulo, cuando comprendió, cuando vio la gloria del Cristo resucitado, se humilló y le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando Pedro predicó su primer mensaje a los judíos y los acusó de haber sido participantes de la muerte de Cristo, les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Pero Pedro sabía que en medio de aquel pueblo había gente que amaban a Dios, solo que estaban en caminos equivocados. Y los que amaban a Dios sintieron dolor en su corazón. Y le dijeron a Pedro: ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de los pecados y la salvación de su alma. ¡Solo Cristo salva! Y 3.000 personas en medio de un pueblo
que seguía una religión. 3.000 personas que amaban a Dios cambiaron de camino. Se convirtieron al Cristo de la gloria. Abandonaron su religión muerta, hueca, vacía. El camino que los llevaba a la muerte lo dejaron atrás. Entraron al camino de la vida porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre ni a través de Pablo, ni de María, ni de Juan, ni de Elena Hammond de White, ni de Russell, ni de Rutherford. Nadie va al Padre, ni siquiera a través de esto el Quirindongo. No, Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. Por eso Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Sí, Dios sabe, Dios te conoce, Dios sabe que dentro de tu religión tú amas a Dios, tú te amas a ti mismo y tú amas al pueblo. Y como Dios lo sabe, te quiere sacar de ese camino de perdición que llevas, te quiere traer a la verdad, al camino de la salvación, al camino de la consagración y de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solo Cristo salva. Dios sabe que tú lo amas. Dios sabía que Saulo lo amaba. Dios sabía que Saulo quería salvarse. Dios sabía que Saulo amaba al pueblo, pero lo vio en un camino de religión perdido. Se le acercó, se le apareció, le mostró el camino, le mostró la verdad, y aquel hombre engañado por su religión se convirtió en el apóstol Pablo, el más grande exponente del Evangelio de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Ahí donde estás, Dios sabe que tú lo amas. Sí, en la religión en que te encuentras, Dios sabe que tú lo amas. Aún en medio de las drogas y del alcohol, Dios sabe que en lo interior tú lo amas y tú quieres salir. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios, así como Saulo de Tarso se le apareció en el camino, hoy Cristo te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo te llama, ven a Cristo y sálvate. Ahí donde estás, Él sabe que tú lo amas. Él sabe que tú te amas a ti mismo. Él sabe que tú amas al pueblo, pero estás en un camino equivocado. Y Él te llama hoy a venir al camino de la verdad. Él te llama hoy al arrepentimiento. Él te llama hoy porque Él sabe que tú lo amas. Él te llama hoy más que todas las cosas porque Cristo te ama. Alabado sea Dios. Ahí donde estás, Él está a tu lado. A través del Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, yo sé que tú me amas, yo te amo. Él te dice, yo sé que tú me amas, pero estás en un camino equivocado y yo te amo.
traído palabra de verdad. ¿Sabe que aún dentro de la religión evangélica hay muchos cristianos evangélicos en caminos de muerte? Y muchos de ellos aman a Dios, pero tienen pastores, pastoras o evangelistas mundanos, pecadores, que los apartan del camino de la verdad, que no los dejan seguir el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero Dios sabe que ellos lo aman. Y Dios los quiere sacar de esas religiones evangélicas muertas, mundanas y pecadoras. Dios sabe que tú lo amas. Dios sabe que tú lo amas. Y Él te ama. Él te ama y quiere sacarte como a Saulo del camino de la religiosidad, del camino de la mentira. Él quiere ponerte en el camino de la verdad, de la santidad y de la consagración. Ven a Cristo y sálvate. Porque solo Cristo salva. Me sacó del alcohol, de las drogas, de la mentira, de la codicia y los adulterios. Me sacó a mí y ha sacado a miles de personas de diferentes religiones. Yo era católico. Me sacó del camino de la religiosidad. Conozco cristianos que Dios los sacó del alcohol, de las drogas, de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los mitas, de los espiritistas. Porque Dios vio que ellos amaban a Dios, pero andaban en un camino equivocado. Solo Cristo salva. Ahí donde estás, ven como Saulo, ven a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, te dice el Señor. A quien tú buscas. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere sanarte. Él quiere convertirte quizás en un apóstol como a Saulo. En un hombre de bien. Él te ama. Te ama tanto que murió por ti en aquel madero. Te ama. Él quiere que sepas, que tengas seguridad, que si te tocare partir o sonare la trompeta, escucharás una voz del cielo que te dirá: ven, amado mío, ven, amada mía, y entra en el gozo de tu Señor. Solo Cristo salva. Ahí donde estás, humíllate. Dios sabe que tú lo amas. Ven a Cristo y sálvate. Arrepiéntete. Conviértete al Señor en esta hora. Padre, mire esas vidas que se humillan. Mire esas vidas que se arrepienten. Que como Saulo andaban en un camino de religiosidad que los llevaría a la perdición, pero hoy se arrepienten. Hoy han visto que tú eres Jesús a quien ellos han perseguido. Hoy entregan su corazón a ti. Perdónalos, límpialos, lávalos en la sangre de Cristo, déjalos sentir una nueva creación en sus vidas. Si hubiera algún enfermo, tócalo para sanidad.
tócalos para liberación, haz un milagro en su cuerpo y en su alma. Ahí donde estás, recibe un milagro de parte del Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieres una oración, estaremos un rato aquí. Queremos orar por ti. Danos tu nombre, tu petición y seguiremos orando. Te ha hablado tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14. Y estamos todos los sábados desde las 11:30 de la mañana aquí en la plaza de Calley, trayendo palabra de Dios que puede salvar tu vida. También estamos todos los miércoles a las 12 del mediodía en la plaza de Sidra. Agradecemos tu amable atención. Te esperamos el próximo sábado aquí en la plaza de Calley a la misma hora, si así el Señor lo permite. Mientras tanto,